Vamos a empezar con el ejercicio 1. Esto va a ser sobre evaporación y después vamos a entrar sí en lo que son los evaporadores en sí. Bueno, el ejercicio 1 lo que plantea es un experimento de laboratorio donde se calienta un alambre de nicromo de 30 centímetros de longitud y 4 milímetros de diámetro y es calentado eléctricamente mientras está sumergido horizontal en agua a presión atmosférica. En la parte A nos van a pedir que determinemos el voltaje que se debe aplicar a ese alambre para llegar al punto crítico y determinar la temperatura. Después nos dan unos datos, nos dan los datos de la variación de la resistividad del nicromo con la temperatura y bueno, nos dan alfa, el ρ0 y la T0 y también nos dan el dato de la emisividad del alambre. Entonces, bueno, lo que nos estaban planteando la situación que nos están planteando entonces es el alambre de nicromo, es el experimento de Nukiyama, y que ya lo vieron en el teórico, y ahí tienen la gráfica de cómo se da la variación del calor, con respecto a la diferencia de temperatura, el calor transferido con respecto a la diferencia de temperatura entre la pared, que en este caso sería la temperatura del alambre, y la temperatura del agua. Bueno, como tenemos... ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien. Ah, dale, sigo. Cualquier cosa me avisan. Bueno, teníamos agua a presión atmosférica, entonces conocemos sus propiedades físicas que las vamos a necesitar. Ya se las tengo anotadas ahí. La idea es, si pueden y quieren, ir sacando apuntes para ya ir resolviendo el ejercicio, especialmente, bueno, si después les va a aburrir resolver, buscar las propiedades físicas. Sí, después vamos a tratar de subir la presentación y estamos grabando también lo que estoy diciendo para después tratar de subírselos. Por si alguien no lo pudo ver o no pudo estar acá o lo quiere repasar después de verlo, ya lo va a tener. Como les decía, entonces, bueno, si quieren las propiedades físicas, yo estuve 2 horas buscando en el Perry y buscando todas las propiedades físicas, así que si las quieren tener, ellos las tienen. Y volviendo al experimento de Nukiyama, lo que vimos es que al aumentar el voltaje, aumenta el calor transferido, aumenta la diferencia de temperatura entre el alambre y el agua y se empieza a dar la ebullición. La ebullición se da primero por la formación de burbujas, se da la transferencia de calores por convección natural, y después se entra en la zona de ebullición nucleada, y cuando tenemos un alambre, en este medio lo que pasa es que se llega a un punto máximo de transferencia de calor, que se llama el punto de quemado, que es el punto C, y que es el que está marcado en rojo. Entonces lo que nos están pidiendo en la parte A es el voltaje que se necesita aportar para llegar a ese punto y qué temperatura tiene el alambre en ese punto. Bueno, entonces, repasando el teórico que tienen, en las diapositivas de mecanismo de ebullición tenemos una ecuación de Zuber que nos permite calcular el flujo de calor máximo, que sería el flujo de calor en el punto C. Como ya les adelanté, van a necesitar las propiedades físicas, que ya se las dejé, y con eso se puede calcular, bueno, con que son estas propiedades físicas, con eso se puede calcular el flujo de calor. Haciendo las cuentas, se llega al valor del flujo de calor de 348.355 BTU por hora Fit cuadrado. Y es importante cuando se cuenta, si llegas a un valor, ver que ese valor tiene sentido. Entonces lo que hicimos fue pasar de unidades inglesas a unidades del sistema internacional, y si miramos en la gráfica que les puse anterior, que era el experimento de Nukiyama, vemos que el flujo de calor máximo, que es el punto C, se da alrededor del 1.000.000 de watts por metro cuadrado, que fue lo que nos dio. Así que tuvimos un valor, bueno, un poquito distinto, obviamente no va a ser 1.000.000 clavado, pero bueno, es coherente, eso está bueno chequearlo. Entonces calculamos el flujo de calor, o sea que sería el calor transferido por unidad de área,
que se tiene que disipar en ese punto C. Entonces, con eso vamos a poder calcular la temperatura que va a estar el alambre para llegar a ese calor. ¿Cómo se hace? Nosotros, conociendo la ley de enfriamiento de Newton, sabemos que el calor transferido es igual a un coeficiente de transferencia de calor por la diferencia de temperaturas. Esa diferencia de temperaturas va a ser la temperatura TW, que le llamamos nosotros a la temperatura de pared, va a ser la temperatura del alambre, y temperatura de saturación. Conocemos el calor, porque ya lo acabamos de calcular, entonces lo que vamos a tener que calcular va a ser el H y el TW. ¿Cómo podemos calcular estos valores? Bueno, si volvemos de nuevo a las diapositivas del mecanismo de ebullición, ahí vamos a tener un montón de ecuaciones para la situación que estamos, que nos encontramos en la situación de ebullición nucleada. Entonces, la ecuación de Rosenau, no sé cómo se pronuncia, la verdad, ni idea, es una de las ecuaciones que tenemos. Acá tenemos un coeficiente que se llama el CSF, que, bueno, las diapositivas que teníamos y también busqué en el Perry y no encontré el valor de esa constante para el nicromo, entonces no vamos a usar esta ecuación. Tenemos también la ecuación de Magnelli, que es, bueno, la más simple de las tres, porque después también tenemos la ecuación de Foster y Sugar. Todas estas ecuaciones son para ebullición nucleada. Todas estas ecuaciones te deberían de dar un valor bastante parecido. No importa cuál uses, deberías de llegar a un valor similar. Todas estas son ecuaciones empíricas, quiere decir que se obtuvieron mediante experimentos y por eso, bueno, son un poco distintas, pero se supone que todas se deberían de ajustar a un valor de H parecido. Como les dije, vamos a usar la ecuación de Magnelli porque me pareció la más simple de usar. Y ya tenemos todas las propiedades físicas, entonces el H lo podemos calcular y a mí me dio 6.666 BTU por hora Fit cuadrado grados Fahrenheit. Entonces, si volvemos a la ecuación de enfriamiento de Newton, reemplazamos el H que acabamos de obtener y despejamos la temperatura de pared, obtenemos una temperatura de pared de 264,4 grados Fahrenheit, que si lo traducimos a grados Celsius son 129 grados Celsius. Como teníamos agua a presión atmosférica, la temperatura de saturación del agua son 100 grados, entonces tenemos un delta T de 29 grados Celsius. Entonces, de nuevo, volvemos al experimento de Nukiyama y vimos que teníamos el calor que nosotros habíamos obtenido era de aproximadamente 1.000.000 de watts por metro cuadrado y el delta T que obtuvimos fue de aproximadamente 30 grados, así que lo obtenido es coherente también con estos datos. Así que eso nos ayuda a por lo menos pensar que no tenemos o sea, no tenemos un error. Como les dije, todas estas ecuaciones que les presenté están en las diapositivas de mecanismo de ebullición que les subió Rodolfo y también las pueden buscar en los libros, en el Perry o en el CAN, creo que también, no me acuerdo en cuál de los dos es que están estas ecuaciones. Entonces, bueno, hicimos la parte A, calculamos el voltaje y calculamos perdón, hicimos una parte de la parte A, calculamos la temperatura, pero nos falta el voltaje. Lo que nosotros tenemos hasta ahora es entonces el calor y la temperatura. El calor lo tenemos expresado como watts por metros cuadrados o BTU hora por fit cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eso? Eso es una potencia. Y nosotros sabemos que la potencia eléctrica es V por I y que eso también es V cuadrado sobre R si usamos la ley de Ohm. Debido a que no tenemos la intensidad, y reemplacé la intensidad con la ley de Ohm para poder hallar la potencia. Este Q es en unidades de potencia, o sea, lo que nosotros necesitamos es pasar el Q por unidad de área que tenemos a Q total. Y también tenemos que calcular el valor de la resistencia para poder hallar el voltaje.
¿Cómo hallamos el valor de la resistencia? Bueno, volviendo un poco a física, sabemos que la resistencia que aporta un elemento es la resistividad por el largo dividido la superficie que está atravesando la corriente. Como la superficie es un alambre que asumimos cilíndrico, no sé si especificaba, yo lo asumí cilíndrico, la superficie va a ser pi de cuadrado sobre 4, entonces tenemos que calcular la resistividad del material. Como ya calculamos la temperatura, si se acuerdan al principio nos da unos datos de resistividad 0, no sé cómo llamarlo, y teníamos esta ecuación entonces. Entonces, si esta ecuación le ponemos los datos que tenemos, ya la podemos calcular, la resistividad del nicromo. Y eso nos da un valor de 1,04 por 10 a la menos 6 ohm metros. Ese valor lo vamos a poner en la ecuación que tenemos arriba y vamos a hallar la resistencia, que es 0,025 ohm. Entonces, bueno, lo último que nos faltó es calcular el área para pasar desde calor por unidad de área a calor total, que va a ser pi por d por L, y hallamos que la potencia requerida, que se tiene que transferir al alambre para llegar hasta el punto de quemado, es de 4.143 watts, lo que nos da un voltaje de 10,2 volts. Bueno, esto ahora sí, terminamos la parte A. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que no quedó claro, lo pueden poner en el chat. No sé si me escucharon bien. ¿Alguien de mis compañeros que me confirme? Bien, sí. Sí. Bárbaro. Escuchó perfecto todo, sí, sí. ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? Bueno. Bueno, vamos a pasar a la parte B. Entonces, capaz que, a ver. Alfa, ¿cómo se halla? El alfa era parte de la letra, mirá. Esta parte era dato de letra, sí. Si volvemos a la letra, abajo te daban el alfa. Te decían que era 0,0004 grados Celsius, me falta el simbolito de grados Celsius a la menos 1. Y es importante también, como siempre, chequear las unidades. Vieron que estuvimos trabajando en unidades inglesas y en unidades de sistema internacional. Es muy importante no mezclarse con todo esto. La ecuación de resistencia y la potencia lo hicimos todo en sistema internacional, pero al principio lo hicimos en unidades inglesas. Bueno, pasamos a la parte B. Sí, usé Magnelli, o sea, pues se puede usar cualquiera de las tres ecuaciones. En la primera yo les dije que no encontré el coeficiente para el nicromo. El nicromo es una aleación de níquel y cromo. Si se tiene un valor para níquel, capaz que se podría utilizar y hallar un valor similar, no lo sé eso. Sí, se puede usar también la ecuación de Foster y Suber, que lo que pasaba eso es que te obliga a hacer una pequeña iteración porque te pide la temperatura la temperatura de pared ya la teníamos. Bueno, se puede usar la de Foster y Suber, simplemente tenés que hallar un poco más de propiedades. Y también, fíjense que esa ecuación está en sistema internacional y hasta ese momento veníamos usando unidades inglesas. Simplemente hay que cambiar las propiedades físicas de unidad, fijarse que sea coherente con lo que te pide. En las diapositivas del curso, abajo de la ecuación, tienen en qué unidades tienen que poner todas las propiedades físicas. Eso es muy importante que lo chequen, porque mismo a veces está todo en un sistema de unidades y capaz que algo te lo piden o en horas o en segundos. Eso hay que chequear bien las unidades, siempre. Por eso también es importante que cuando lleguen a un resultado, anoten las unidades, así si después vuelven a usar ese valor, están seguros de en qué unidades lo están usando y no se equivocan. Bueno, pasamos a la parte B. En la parte B nos pide que en las condiciones ¿qué pasa si en las condiciones de la parte A se da un incremento diferencial al voltaje aplicado y te piden que determines esa temperatura? Y te piden que asumas que el alambre no se funde. Y después en la parte C nos van a preguntar qué pasa con ese alambre si soporta ese incremento diferencial. No sé si se acuerdan, ya pasó hace un rato, bueno, capaz que yo que estoy hablando me pierdo un poco más, pero el punto C, que era el punto de quemado, es
ese valor donde después la diferencia de temperatura se dispara y se puede fundir el metal. Entonces, lo que tenemos que hacer es considerar el mismo calor por unidad de área que habíamos hallado en la parte A, pero lo que vamos a hacer es, vamos a usar el mismo calor que usamos en la parte A, pero lo que va a pasar es que va a cambiar el H, porque ya no vamos a estar en zona de ebullición nucleada. Creo que no les puse la gráfica ahora, no las tengo, pero si se acuerdan de la gráfica, después de la zona de ebullición nucleada, cambiaba el régimen de ebullición, entonces tenemos que usar un H distinto. O sea, vamos a tener que de nuevo hallar el H y de nuevo hallar la temperatura de pared para ese mismo calor transferido sería. Lo que va a pasar ahora, probablemente, no sabemos todavía porque no conocemos la temperatura de pared, pero como les venía diciendo, desde un punto de vista teórico ya saben que después del punto de quemado, en un metal se dispara la temperatura y podría dar temperaturas altas y que podría hacer que hasta el metal se funda. Eso va a implicar que probablemente estemos en temperaturas mayores a 300 grados Fahrenheit, que creo que era lo que decía el teórico, que era donde empezaba a ser importante considerar los efectos de radiación. Igual lo vamos a calcular ahora y vamos a ver, pero les planteo ya la ecuación del H, el H considerando efectos de transferencia de calor también por radiación. Todas estas ecuaciones son sacadas del teórico. Les repito de nuevo que pueden ir a buscarlas ahí, así no sé si tienen el teórico a mano, pueden ir mirándolo, así me van siguiendo. ¿Qué querés que repita? No sé, el H, o sea, tenemos que calcular de nuevo el H porque no estamos más en una zona de ebullición nucleada, y para hacer este cálculo de H, o sea, cuando llegas al punto de quemados, no sé si se acuerdan de la gráfica, a ver, vamos a ir para atrás, les quiero mostrar la gráfica acá. Cuando se pasa del punto C, lo que se da es un aumento brusco de la temperatura. Ese aumento brusco de la temperatura va a hacer que la temperatura de la pared del alambre seguramente sea mayor a 300 grados Fahrenheit. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a calcular y lo vamos a chequear. Y por eso yo digo que voy a estar considerando los efectos de radiación. Puede ser que capaz que no se les ocurra, hagan las cuentas, van a llegar a una temperatura alta y ahí van a, probablemente, o sea, espero que se acuerden de los efectos de radiación y vuelvan a hacer las cuentas, vuelvan para atrás y considerar la radiación. A ver, ¿dónde estábamos? Acá, con el H. Bueno, entonces en las diapositivas, si se fijan, tenemos la ecuación para HSR y la ecuación para el H considerando la radiación. Un par de aclaraciones para el H que considera la transferencia de calor por radiación es que la constante antes, para el HSR sí te pide la temperatura de pared y por eso vamos a tener que hacer una pequeña iteración porque, bueno, en el caso anterior no teníamos la temperatura en la ecuación, entonces la podemos calcular y después calcular el H. Podríamos calcular el H y después despejar la temperatura. Ahora tenemos la temperatura de pared metida dentro de la ecuación del H. Entonces vamos a tener que suponer una temperatura de pared, calcular el H, chequearlo y volver para atrás a corregir, y esa va a ser la iteración que vamos a hacer. Eso para el HSR. Para el HR, de nuevo, tiene la temperatura de pared, entonces sí o sí vamos a tener que iterar, pero quería hacer la consideración de la constante de Stevens-Boltzmann, que en el teórico tenían mal el índice, es 0,1713 por 10 a la menos 8. Si se fijan en el teórico va a decir por 10 a la 8, le faltó el menos. Y después, ya que veníamos hablando de unidades, si se fijan, las unidades de la constante de Stevens-Boltzmann es BTU por hora, feet cuadrado, grado Rankine a la 4. ¿Qué pasa con los grados Rankine? Cuando vos tenés una resta de dos temperaturas, si las dos están en grados Rankine o las dos están en grados Fahrenheit,
la resta de las dos te va a dar lo mismo. Pero cuando tenés una temperatura elevada a 4 y otra temperatura elevada a 4, si no los pones en las unidades adecuadas, que son los grados Rankine, no te va a dar lo mismo, y entonces vamos a tener que, para esas temperaturas, tener la consideración de ponerlas en grados Rankine. Bueno, les voy a mostrar capaz que el Excel con el que hice las cuentas, porque así entienden un poco más. A ver, vamos para allí. Bueno, estamos en la parte B. Lo que sería esta parte. A ver. Ah, sí, si lo selecciono la ven de más. Las ecuaciones ya se las puse, lo único que tienen que hacer en realidad es rellenar los valores y hacer una iteración. Pueden ponerlas en la calculadora, si ponen todos los números bien les va a dar bárbaro, pero voy a aprovechar esta ocasión para hablarles un poco del Excel y del Solver. Bueno, propiedades físicas, lo mismo de siempre, el diámetro del cable, las propiedades físicas, la constante de Steven-Boltzmann adecuada, y vamos a necesitar la densidad porque por un tema de radiación, la ecuación de coeficiente pelicular para la radiación nos va a pedir la emisividad, claramente si se acuerdan de calor 1. Y para poder empezar a hacer estas cuentas, yo les dije que necesitamos la temperatura de pared. Entonces lo que se hace es, se supone una temperatura, como toda iteración. Se calcula el HCR, el HR, y después hay que hacer como otra mini iteración por si se acuerdan de la ecuación del H. A ver, vamos a ir para acá. Sí, el H. La ecuación, como si calculamos entonces los coeficientes de HSR y HR, no nos da que el HR es menor que el HSR, que era una simplificación que teníamos en el teórico. Entonces no podemos usar esa simplificación, hay que usar esta ecuación, que es la que tenemos acá, y vieron que tiene el H también metido dentro de la ecuación. Si lo ponen en la calculadora y la calculadora tiene un solver, no tienen que hacer ninguna iteración. Yo lo hice en el Excel, entonces bueno, tuve que hacer esa pequeña iteración. Pero bueno, volvemos al Excel. Les voy a explicar para los que no saben cómo se usa el solver. Tienen que venir, bueno, el Excel tiene que tener instalado de alguna forma el solver. En mi caso está, por aquí no veo nada, acá, por acá. El solver del Excel lo que funciona de forma que vos tenés que poner una celda con un objetivo, que sería llevar la celda a 0. Y te pide que selecciones otra celda que es la que vos vas a variar. La celda que vos vas a variar es la que vos supusiste. Entonces, se pone como celda objetivo lo que yo llamé un error acá, que es la diferencia entre la temperatura que yo supuse y la temperatura que yo calculé. Y le pongo que me itere cambiando la temperatura que yo supuse, que es, bueno, en este caso, esta de acá arriba. Esa fue la que yo supuse. Y después, si le das, voy a borrar eso porque lo apreté mal, es esta acá. Si le das solve, te hace la iteración. Esto te dice porque no va a llegar a 0 por un tema de matemática. Te va a poner este cartel, pero igual le decís que OK. Y lo que te hace es, te llega a te cambia esta temperatura de forma que la que te ponga acá tenga un error cercano a 0 en la casilla que se llama error. Por ejemplo, si yo no tuviese esta, no sé, tuviese otra temperatura para empezar, no sé, de 3000 hubiese dicho, ni idea. Pongo 3000, me hace las cuentas, yo voy al solver, le pongo que lo que yo les expliqué, que la celda objetivo, que es la que se llama error, vaya para 0, cambiando la que yo acabo de poner, le pongo el solver y me cambia la celda de arriba para que sea igual a la de abajo. Eso más o menos, no sé, capaz que me dicen que les embola que les haya explicado esto porque ya lo saben hacer, pero hay veces que no lo saben hacer y bueno, está bueno aprovechar este momento para explicarlo. Sí, Volvemos a las ¿puedo hacer un diapositivas. comentario? Sí. ¿Querés que vuelva al Excel? Sí, por favor. Dale. En este caso, tuvo que hacer milagros y
vamos a tener que hacer todos una iteración doble, o sea, suponiendo dos cosas. Entonces hay que pedirle a Excel que de alguna manera en el error contemple que estamos variando dos cosas. Que lo que vendría a ser en la ruta de iteración de siempre cuando decimos y comparo, ¿no? Y comparo dos veces. Acá lo que estamos haciendo es teniendo dos errores y pidiéndole a Excel que minimice los dos errores a 0. Entonces, lo que pueden hacer es tomar esos dos errores y sumarlos y pedirle que minimice solamente el último error, que es la suma de esos dos. Entonces ahí pueden hacer la iteración doble directamente toda en el solver. Se perdió, Gustavo, la info. ¿Qué pasó? No, creo que ya había terminado, ¿no? Sí, sí, sí. Terminó bien. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos con el ejercicio después de esta. Bueno, vieron con el Excel, llegué a estos valores que son los que les pongo acá. Y llegamos al coeficiente pericular entonces para esta zona. Y tenemos una temperatura de 3.314 grados Fahrenheit. Claramente es una temperatura alta. Entonces, para la parte C, lo que nos están preguntando es si el alambre soporta esta temperatura. Para eso, lo que hay que ver es la temperatura de fusión del nicromo. Como la temperatura de fusión del nicromo es 1400 grados Celsius, lo que equivalen a aproximadamente 2552 grados Fahrenheit, como la temperatura que hayamos anteriormente, o sea, en el final de la parte B, llegamos a que el alambre tenía que estar a una temperatura de 3.314, claramente, como funde a 2.552, el alambre se va a fundir antes de llegar a esa temperatura, que era lo que nos estaban preguntando en la parte C. Te están preguntando si el alambre soportaba este incremento diferencial. Bueno, no sé si tienen alguna duda de esta última parte. Les dejo, si quieren, pero les pongo la diapositiva con los resultados. Y bueno, no sé si alguien tiene un comentario, alguna pregunta. ¿Cómo fue lo de la ruta de iteración? Lo repito, es un poco entreverado, especialmente cuando ves el Excel de otra persona, es bastante difícil de entender al principio. Lo que yo hice en la parte B, es toda esta parte de acá hasta acá, fue poner los datos que yo iba a usar en la parte de arriba. Esos son propiedades físicas y datos que nos habían dado. Y como para poder calcular los H's me pedían la temperatura de la pared, pero la temperatura de pared era una de las cosas que yo quería calcular, tuve que hacer una iteración. Las iteraciones que hacemos siempre. Suponemos un valor, calculamos, llegamos a un resultado y comparamos. Justo este caso era una ruta un poco más complicada porque para el cálculo del H, la ecuación que tenemos, volvemos a la diapositiva, la ecuación que tenemos tiene el H adentro de la ecuación. Entonces eso hizo que la ruta sea un poco más difícil. Si no entienden o lo que les mezcla es la parte del solver de Excel y ustedes están acostumbrados a usar la calculadora, lo pueden hacer con la calculadora. Yo solo les quiero empezar a nombrar un poco la parte de Excel porque es lo que van a usar después de que termine toda la parte de parciales y demás. En su vida van a usar el Excel, no tanto la calculadora. Y está bueno que sepan manejarse con el solver. Justo capaz que esta ruta no era la mejor porque es una ruta un poco complicada. Lo que yo hice acá fue, supuse la temperatura de TW, con esa temperatura calculé HSR, HR, y con esos dos valores calculé H. Pero para calcular H, de nuevo, hay que iterar. Supuse un H, calculé H y me fijé la diferencia. Es este error que tienen acá, es la diferencia entre los H's. Después, tengo los H's, voy a la ley de enfriamiento de Newton, el calor ya lo tenía, el calor es el mismo de la parte A, porque si se acuerdan que la letra les decía
que consideres un incremento diferencial en el calor, o sea, prácticamente el mismo calor, pero con estando ya en una zona que no es de ebullición nucleada. Entonces lo que nos genera es que cuando vos despejas el mismo calor de la parte A con un H que no es para ebullición nucleada, obtenés una temperatura de pared muchísimo más alta. ¿Se entendió ahora la ruta?